Dobro večer, poštovani dragi gledatelji. Erik Haug, delegat je vlade Katalonije u jugoistočnoj Evropi ili ti na Balkanu. Ne znam kako je točno formulacija, ali sve isto ovog ozemlja. Dobro vam večer. Dobro večer. Gospodin Haug ne govori evo samo pomalo hrvatski, nego cijeli niz jezika. On je moj kolega novinar bivši, ali radio je popriličan broj poslova i sada je ponovo, ne dakle po prvi puta, nego ta je dužnost diskontinuirana, opet je dakle ovdje u ovim krajevima i delegati, kažem, vlade Katalonije. Razgovarat ćemo jasno o tendencama Katalonije, koja želi, eto, osamostaljenje i nezavisnost. O tome se jasno kod nas priča sporadično, ali idemo pokušati razgovarati u širem formatu 40 minuta. No prvo da raspravimo šta je to uopće delegacija vlade Katalonije. Bien. Primero que sea, quería decirle hvala na pozivu. Molim. Me hubiese gustado hacer esta entrevista en croata y también en catalán, pero lo haremos en castellano a efectos de entendernos mejor y tener esa conversación que queríamos tan amena. Y sí, le doy las gracias por ello. Las delegaciones. En estos momentos, Cataluña, como comunidad autónoma dentro de España todavía, tiene el derecho y la potestad de tener una política exterior propia, que llamamos acción exterior, y como tal como está regulada por su propia constitución, que es el Estatut, puede desplegar delegaciones en los países fuera de Cataluña. Por lo tanto, como país que es Cataluña, quiere tener su propia política exterior y así lo estamos haciendo, pero una política exterior que es tanto para dar a conocer Cataluña al mundo como para que el mundo también se fije en nosotros, o sea, dar oportunidades, en este caso en el sudeste de Europa lo llamamos, que son, en mi caso, los países de la antigua Yugoslavia, más Albania, Grecia, Bulgaria, y básicamente buscar oportunidades de colaboración mutua entre estos países i Cataluña. Zašto je, rekao sam da je delegacija već postala, zašto je prekinut njezin rad? Ajá. Bueno, como usted sabe, hace 2 años hubo unos acontecimientos que son duros para recordar. Cataluña organizó un referéndum porque quería que los ciudadanos de Cataluña se pudiesen expresar libremente sobre cuál es el futuro del país. El gobierno de España no reconoció este referéndum, hizo que el Tribunal Constitucional lo declarara ilegal y por ese motivo, mientras los ciudadanos de Cataluña votaban libremente, intentaron romper ese derecho que tienen los ciudadanos de Cataluña de expresarse libremente en las urnas mediante una violencia policial que todo el mundo vio y quedó estremecido por esa violencia. A raíz de esos acontecimientos y puesto que no había ningún tipo de diálogo con el gobierno de España para poder resolver esa situación, una situación que nosotros planteamos democráticamente durante muchas ocasiones anteriores a lo largo de la historia. Ha habido muchos intentos de Cataluña de poder dialogar con España y poder resolver el derecho legítimo de autodeterminación del pueblo de Cataluña por una vía pacífica, negociada y dialogada. Eso se volvió a intentar incluso después del 1 de octubre y no fue posible. Entonces el gobierno de España decidió aplicar el artículo 155 de la Constitución y eso significaba intervenir a todas las instituciones del autogobierno de Cataluña y automáticamente pues también supuso la suspensión de las delegaciones. Así que yo llegué aquí a agosto de 2017 y el 2 de noviembre tuve que marcharme para casa otra vez con el consecuente cierre de la delegación. Možete li odmah na početku kazati neke ključne informacije vezane uz proces osamostaljenja Katalonije?
Bueno, a mí me gustaría decir, en primer lugar, que este proceso lo van a decidir los ciudadanos de Cataluña, no lo va a decidir el gobierno, no lo va a decidir un delegado, lo van a decidir todos los ciudadanos de Cataluña. Como tal, estamos en un momento en el que creo que todo el mundo ya conoce el hashtag Sit and Talk. Esa campaña que surgió también de la ciudadanía, que está pidiendo al gobierno de España que se siente y negocie con nosotros, parece ser que se puede ver cumplido por tres factores, yo creo. Uno, porque hubo unas nuevas elecciones, las cuartas elecciones en 4 años, elecciones generales en España, que dieron un resultado, yo creo que muy claro en Cataluña, y por tanto otra vez mayoría clara de partidos independentistas en Cataluña y por tanto un mandato claro de que son estos los partidos que representan a Cataluña en una futura negociación. Por tanto, un mandato claro de los electores. Hubo una presión en la calle, pacífica, mucha gente que pedía que este conflicto, porque es un conflicto político, se solucione de forma política y de forma pacífica. Y tres, no hay que negarlo, y estoy hablando como delegado del gobierno en 10 países del sudeste de Europa, también por una cierta presión internacional que entiende que en España se están violando derechos humanos fundamentales y que eso no es tolerable en la Europa del siglo XXI. Recite mi, zašto uopće, to je možda pitanje na koje ćete se začuditi, jer se možda za vas Katalonci podrazumijeva, kao što se za nas Hrvate podrazumijevalo osamostaljenje Hrvatske. Ali, evo, ipak gledateljima objasnite to. Zašto Katalonija traži osamostaljenje? Danas je Evropa zajedno, danas je Evropa, eto, naš bivši predsjednik Mesić kaže milenijski projekt i tako dalje, a vi želite osamostaljenje. Zašto? Pues muy sencillo, y sería muy fácil para mí devolverle la pregunta. ¿Por qué Croacia quiso ser independiente? Básicamente quiso ser independiente porque los ciudadanos lo decidieron, porque los ciudadanos pensaban que a través de que no es un proceso de independencia solamente, es un proceso de autodeterminación en el que lo primero que hay que hacer es preguntar a los ciudadanos qué es lo que quieren. Si los ciudadanos optan por la independencia es una opción, hay más opciones. Si los ciudadanos optan por la independencia, entonces hay que ver si efectivamente en ese proyecto que tenemos como gobierno de crear una república social, democrática, libre, ese proyecto es mejor para los ciudadanos. Los ciudadanos, la gente, siempre quiere lo mejor para ellos mismos. Pero no solo los catalanes ricos, no solo los catalanes del establishment, no. Es un proyecto que se está construyendo desde la ciudadanía y esto lo estamos viendo en las calles de Cataluña desde hace casi una década, que hay manifestaciones todos los años de más de 1 millón, 2 millones de personas en todas las elecciones municipales, locales, las elecciones autonómicas, regionales, las elecciones generales del Estado español, las elecciones europeas. Hace muchos años que los ciudadanos se están pronunciando por la independencia, al menos votando opciones de partidos políticos legalmente constituidos dentro del sistema electoral español, con un programa que dice claramente que quieren llegar a la independencia, que quieren convocar un referéndum y que van con esa propuesta de referéndum a las elecciones. Oprostite, jedno potpitanje. Kad spominjete sada izbore i referendum, ali tu je problem. Problem je stari ustav iz 70-ih. On ne dopušta de facto referendum o nezavisnosti. Bueno, vamos a hablar primero de la Constitución Imate problem, je li española. tako, u Kataloniji sa Ustavom, starim Ustavom, ne? No es en absoluto ningún problema. Tampoco creo que tenemos que aburrir a los espectadores con cuestiones legales, pero el artículo 92 de la Constitución española dice claramente que las cuestiones importantes respecto a España, a una parte del territorio, lo que sea, un problema social, político, lo que sea, se pueden resolver. Los temas importantes del país se pueden resolver preguntando a la ciudadanía. Después, eso abre la puerta a un eventual referéndum. De hecho, ya hemos tenido 2 referéndums
sobre Cataluña en la Constitución del 1970, para aprobar la Constitución de 1978, para aprobar el nuevo Estatuto del 2006, se tuvo que modificar la Constitución y se convocaron referéndums. Pero esto no es algo extraordinario, a lo mejor más en España que en otras partes del mundo. Los británicos tienen el Act of Union de 1707 que decía que ingleses y escoceses vivirían siempre, ever, forever, juntos y nunca se separarían. Y hubo un señor que un día aceptó y entendió, David Cameron, dijo: esto lo tenemos que preguntar a la ciudadanía. Vamos a preguntar a los escoceses si este Act of Union todavía es actual, porque estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo XVIII. Entonces, se hizo de la forma más natural y más normal. Lo mismo se hizo en Quebec. Se tuvo que modificar la Constitución para aceptar un referéndum. Las constituciones están para servir a los ciudadanos, no los ciudadanos para servir a esa Constitución. Es rule of law o rule by law. Ajá. Entonces, yo creo que si hay voluntad política de resolver este problema de una forma política y pacífica y democrática, la Constitución no tiene que ser ningún impedimento. Evidentemente tiene que ser de una manera acordada, y es lo que queremos hacer ahora en una mesa de negociación, como estamos haciendo usted y yo. Imate li vi uopće sugovornika u Madridu? Da li ima tamo ne netko osnovno, nego da li politički postoji instanca koja želi sa Kataloncima razgovarati o mogućem osamostaljenju? Ili to jednostavno u Madridu apsolutno neprihvatljivo? Hasta este momento, la silla de enfrente estaba vacía. Nosotros no nos hemos levantado nunca de una mesa. De hecho, hubo un intento hace poco más de un año en Barcelona, que se reunieron el presidente Quim Torra y el presidente Pedro Sánchez, lo que se llamó la reunión de Pedralbes. Allí se intentó establecer una primera base de diálogo. Pero la creciente presión de los sectores más conservadores y de la derecha española, pues, y el hecho de un ascenso de la ultraderecha que hemos visto en las elecciones, primero en abril y después estas últimas del mes pasado, nos hemos encontrado que efectivamente han cambiado la agenda. Y entonces el señor Pedro Sánchez se levantó de la mesa, nunca volvió a esa mesa y desde entonces la silla está vacía. Ahora tenemos una nueva oportunidad, como lo he dicho antes. Estas elecciones abren un nuevo escenario. Parece ser que las bases del Partido Socialista han sellado con su voto el hecho de que haya un gobierno de coalición de partidos socialdemócratas. Y por tanto ahí ahora, para conseguir finalmente que haya un gobierno en España, se abre una vía de negociación. Pero no queremos que esa negociación sea solo entre partidos, tiene que ser una negociación entre los representantes legítimos de los catalanes, que es el gobierno de Cataluña, y el representante del gobierno de España. Y entonces ahí se tienen que sentar el representante del gobierno de Cataluña, que es el presidente de la Generalitat, y el presidente del gobierno de España. Se tienen que sentar y tienen que hablar. Evidentemente, antes de poder constituir esa mesa, tiene que haber unas negociaciones previas que creo que no van a tardar mucho en empezar. Europski sud pravde stao je na stranu Katalonaca, dakle, zatražujući od Kraljevine Španjolske da omogući aktivaciju mandata optuženih. Kako tumačite tu situaciju? Poslije ćemo razgovarati o odjecima u svijetu i naročito u Hrvatskoj i Sloveniji. To je dosta važna tema, pa sam je razbio na 3 pitanja. Tako da mi sad prvo odgovorite kako zapravo se u Španjolskoj doživjela ta presuda Europskog suda pravde. I kako je vi vidite? Bueno, la sentencia en la que se condenan a casi 100 años de prisión a líderes de la sociedad civil y políticos catalanes que en ese momento estaban en el gobierno de Cataluña y decidieron organizar un referéndum, que es legítimo, luego podemos decir si es legal o ilegal, pero era un referéndum legítimo y además fue una acción democrática,
sin ningún tipo de violencia, que se condene a 100 años de prisión por sedición, que es un delito que casi no existe en ninguna otra parte del mundo ya, porque es de otro siglo. A demócratas convencidos, europeístas convencidos, se les condene a prisión de esta manera es un error histórico y que daña terriblemente la imagen de España. Y eso de verdad es que lo lamentamos hasta nosotros. Y evidentemente no solo condena a 100 años de prisión a líderes políticos que tenían un mandato de la ciudadanía, sino que además condenó al exilio a otros tantos miembros del gobierno y entre ellos al expresidente Puigdemont, a Oriol Junqueras, que sigue en la cárcel, que es el presidente de Esquerra Republicana y vicepresidente del gobierno, y también a Toni Comín. Ellos tres, y especialmente Oriol Junqueras, que era Spitzenkandidat, fueron elegidos en las últimas elecciones europeas al Parlamento Europeo. Por la misma decisión que se cometió el error de esta sentencia grave, porque es condenar a políticos a prisiones más altas que a los homicidas, que a los traficantes, que a los corruptos. Se les ha condenado a años en prisión que son de las penas más altas que se puede condenar a nadie, y son líderes pacíficos, insisto. Y de la misma manera se obstruyó legalmente la posibilidad de que estas tres personas elegidas democráticamente por 2,2 millones de ciudadanos europeos no pudieran ocupar su escaño en el Parlamento Europeo. Esto ya es gravísimo. Y esto nos sitúa en un escenario que evidentemente deja atrás la idea de que es un conflicto interno de España, que no es un conflicto que no interesa a nadie. No, es un conflicto europeo desde el momento en que no solo se modifican las reglas del juego político en Cataluña, sino que se modifican las reglas de juego en la Unión Europea. Se deslegitima al Parlamento Europeo porque 3 diputados, por decisión de España, no pueden sentarse en el Parlamento Europeo, y hay 2,2 millones de personas que no se ven representados en el Parlamento Europeo. Yo creo que esto es gravísimo. Aquí no el tribunal, sino el abogado general del tribunal ha expresado una primera opinión y ha dicho: estos señores tienen que ser reconocidos como eurodiputados y tienen que sentarse en el Parlamento Europeo. Kako ste zadovoljni sa reakcijom svijeta na tu presudu Europskog suda pravde? Bueno, tenemos cada día, podemos hablar de muchos niveles. A nivel popular, de la ciudadanía, tenemos muchísimas muestras de apoyo. También de algunos gobiernos, de partidos políticos, de los estados con los que estamos hablando, y evidentemente también de organismos internacionales que sobre todo están alarmados, y esto afecta particularmente también a los ciudadanos de Croacia, que ven cómo la libertad de expresión, la libertad de reunión y manifestación, la libertad de expresar opiniones políticas se está castigando con penas de prisión. Esto nos está pasando hoy en Cataluña, pero puede volver a pasar mañana en Croacia si esto se legitima, si esta actuación no es corregida inmediatamente y no volvemos al escenario político. Esto es un gran peligro para Europa, y más con la desafección que hay a nivel ciudadano en estos momentos en todos los países de Europa con la democracia y con el modelo de Europa que estamos construyendo. Por tanto, Cataluña lo que quiere hacer es defender el modelo fundacional de Europa, que está basado en la libertad de los ciudadanos de construir esa Europa que ellos quieren, sin fronteras. Budući da ste ovdje intenzivno prisutni, kako vam se sviđa stav Slovenije i Hrvatske? Bueno, en Eslovenia, como le he dicho, es uno de los países donde tenemos muchas simpatías entre la población, entre la gente de la calle, también entre algunos personajes que yo creo que son claves y que conocen muy bien estos procesos, como son el expresidente Milan Kučan, pero también el presidente Mesić en Croacia.
Y en el caso del presidente Mesić es especialmente significativo porque él también fue preso político. Que un último presidente, el presidente que vio disolverse Yugoslavia, que luego se puso al frente de Croacia, que fue preso político, o el presidente o el primer presidente de Eslovenia entiendan o apoyen la lucha por los derechos humanos. Y es que, fíjese que hago una pausa cuando digo lucha por los derechos humanos, porque me parece grave que en pleno siglo XXI, en noviembre del 2019, tengamos que estar hablando de violación de los derechos humanos en un país miembro de la Unión Europea. Y le hago un pequeño paréntesis para que vea que no es solo un posicionamiento político. Yo soy un europeo convencido. En mi pasaporte, y sé que me va a entender, en mi pasaporte pone que soy ciudadano de Europa. Esta ciudadanía me la da el Estado alemán. Yo soy ciudadano alemán. Mi carnet de conducir pone España. Mi residencia pone Hrvatska. Y acabo de obtener el número de identificación fiscal en Eslovenia. Por lo tanto, esto es un ciudadano de Europa. Y represento a Cataluña en 10 países, estados del sudeste de Europa. Dentro de este marco mental, a mí no me cabe que yo tenga que estar hablando, pidiendo a los croatas y a los eslovenos que nos ayuden a defender los derechos humanos, pero no solo por defender los derechos de los catalanes y también de los españoles, porque esto les afecta, sino para que ustedes también estén prevenidos de que si permitimos que esto siga adelante por una vía judicial, por la criminalización de derechos básicos, de derechos humanos, que son leyes universales que nos gobiernan a todos por encima de cualquier constitución, que estos derechos estén en peligro es un asunto que nos concierne. Y a todos, a croatas y eslovenos. Y creo que esto en Croacia y Eslovenia se entiende mucho mejor, a pesar de que hace 30 años que ustedes pasaron por este proceso. Yo no sé si estamos en la Croacia de 1971 o en la Croacia de 1991. Preferiría pensar que estamos más cerca del 91 que del 71. Pero si nos hace falta 20 años más para entender, para conseguir que la ciudadanía de Cataluña entienda qué es lo que le conviene más, pues esperaremos, no hay ningún problema. Lo que estamos pidiendo no es que Croacia, Eslovenia o los demás países del mundo apoyen la declaración de independencia de Cataluña. No estamos pidiendo esto. Esto ya se encargará la ciudadanía de Cataluña. Estamos pidiendo que nos apoyen en nuestro derecho a decidir pacíficamente. Se llama el derecho de autodeterminación. Que los catalanes, y si hay un debate sobre si somos 49%, 51%, 60%, 80%, no lo vamos a saber hasta que podamos votar. Y Europa volverá a votar. Escocia volverá a votar, porque hay otro contexto nuevo, que es Brexit. Y habrá otros contextos nuevos en Europa que a lo mejor permitirán que Cataluña finalmente pueda votar. Hagámoslo. Htio sam, kad već govorite o razinama raznim percepcije tog problema, upravo za Hrvatsku pitati. Kakav je ovdje politički kontekst, sad mislim samo isključivo na politiku i decision makere, i kako se drže pojedini akteri, protagonisti te politike kad je riječ o priznanju Katalunije? Bueno, me pasa como cuando hablamos de la Unión Europea. La Unión Europea, por desgracia, todavía es un club de estados que tienden a protegerse entre ellos. Y hay en estos momentos unos equilibrios políticos y unas agendas, a lo mejor, que son más importantes que lo que puedan decidir o los problemas que tengan estos catalanes, que es cierto que todo el mundo tiene una imagen. Cataluña, conflictos políticos, ¿por qué? Si viven muy bien, tienen las playas, la Costa Brava, tienen lo mejor, viven bien, ¿por qué ahora se meten en este lío? Pero este lío se llama
derechos humanos. Y lo repito y lo siento así. Me siento tener que hablar en estos términos, en protección de derechos humanos. Entonces, en estos momentos, en Europa nos encontramos en una disyuntiva entre construir una Europa donde se respetan los valores fundacionales de Europa o una Europa que va a una deriva que no sabemos dónde va, pero que también tenemos recuerdos y los más mayores se acuerdan. Entonces, en Croacia concretamente, pues también Croacia tiene sus propias agendas y además tiene una agenda electoral muy cargada. Tenemos unas elecciones presidenciales ahora, tendremos elecciones legislativas la próxima temporada. Hay un semestre muy importante de la presidencia del Consejo Europeo que va a ser la primera de Croacia, donde se va a hacer una cumbre para decidir la ampliación de la Unión Europea a los Balcanes. Es una agenda muy importante. Parece, o puede parecer, que Cataluña es un tema poco importante o no importante para la agenda de Croacia. Pero insisto, no lo es a lo mejor ahora, pero lo puede ser dentro de 5 y 10 años, porque lo que se está defendiendo en las calles de Barcelona, y no solo las calles de Barcelona, en las calles de Santiago de Chile, en las calles de Hong Kong, en las calles de Beirut, en las calles de Bagdad, en las calles ahora también de Bogotá, en Quito, en muchas partes del mundo que parece que no estén conectadas, se están defendiendo una nueva visión de la democracia, una democracia directa ejercida por los ciudadanos, una democracia de nueva generación, que por desgracia no es la mía, ya son los que vienen detrás nuestro. Seguramente mis hijas pueden estar en esas barricadas, en esas manifestaciones, y tenemos que entender y descodificar esa forma también de entender la nueva relación de los jóvenes ciudadanos con el poder y las personas que los representan. Entonces, hay muchas cosas en juego que también debe empezar Croacia y también Eslovenia a pensar en ellas. Možda da bi bilo zgorega da vas pitam, kako bismo ipak taj mali problem činili možda prisnijim i bližim hrvatskoj publici, pitanja o općim podacima o Kataloniji. Ljudi si zamišljaju Kataloniju kao Barcelonu, to je otprilike stadion gdje Messi radi 10 godina ili više čuda i to je to. Postoji i Gaudino i još neke tako destinacije koje treba vidjeti. Znamo da Sagradu Familiju nikad nećete sagraditi, da ne bi pala, ali to je otprilike ono što, sad se šalim, no evo iskoristite ovo vrijeme da saznamo nešto više od tih općih mjesta o Kataloniji. Me gustaría precisamente, como que estas fotografías son las que quizás la mayor parte de la gente de Croacia tiene en la cabeza, en su imagen. Me gustaría hablarles a lo mejor de las cosas menos conocidas de Cataluña. Podríamos hablar de temas estadísticos. Somos 7,5 millones de habitantes, de orígenes muy diversos. Pero sobre todo me gustaría hacer hincapié e incidir en el hecho de que somos una sociedad abierta. Somos una sociedad acogedora. Después, yo no sé si ustedes se acuerdan, pero... y si es conocido, porque nos lo recordáis también muy a menudo, en los años 90 fue Cataluña y concretamente Barcelona la ciudad que desde la sociedad civil, otra vez, que eso es una característica muy propia de la sociedad catalana, tiene un tejido asociativo. 8.000 asociaciones de la sociedad civil, de las cuales 3.000 o 4.000 son activas, que funcionan incluso casi autónomamente, como se ha visto también últimamente, con acciones como Tsunami Democratic, pero es una sociedad muy bien tejida, muy bien entrelazada, muy diversa y muy abierta, pero que cuando hay una causa común, como fue en los años 90, la desintegración de Yugoslavia, la independencia de Croacia y Eslovenia, se dieron cuenta, entendieron que esto no es un tema que pasa a 2 horas de vuelo de avión y que era Europa. Se dieron cuenta enseguida, dice, esto va con nosotros, también es nuestra libertad. Yo recordaba hoy en una comida que he tenido con unos también líderes políticos de este país, les recordaba cuando la selección de básquet, de baloncesto de Croacia realizó su primer partido oficial
fuera de Croacia fue en el campeonato preolímpico que estrenaba el pabellón olímpico de Badalona, unos meses antes de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Durante ese partido, en que fue el primero oficial de la selección croata fuera de Croacia, había una pancarta en el estadio que decía: hoy Croacia, mañana Cataluña. Este hoy Croacia, mañana Cataluña no era una manifestación política, era una manifestación de sentimiento, de hermanamiento entre dos pueblos, en el que nosotros sentíamos que lo que vosotros estabais consiguiendo lo podíamos conseguir nosotros, pero como sociedad, una sociedad abierta e inclusiva y europea. Estábamos defendiendo, o vosotros estabais defendiendo, un modelo de Europa sin pertenecer todavía a la Unión Europea. Y creo que eso facilitó también el camino. Evidentemente, esta situación, a mí me gustaría ver hoy un partido de la selección catalana en Zagreb, y hago el llamamiento por si alguien lo quiere organizar, y en el que se nos dé la bienvenida y se nos diga ayer Croacia, hoy Cataluña, pero no como apoyo a la independencia, sino como apoyo a la lucha por las libertades. Me duele todavía, insisto, lo he dicho por tercera vez ya, pero es que me duele decirlo. Pero cuando la gente no se siente libre es por algo. Entonces vamos a conseguir que esa libertad se materialice. Entonces Cataluña, a lo mejor es desconocido para mucha gente también en Croacia, que es uno de los países que no solo se moviliza por las causas, sino que abre sus casas a cualquier persona que lo necesite. Acogimos a los refugiados en los años 90, acogimos a los refugiados de Oriente Medio en la guerra de Irak. Ahora estamos abriendo nuestras casas a los refugiados en Siria, los estamos recogiendo del mar. Barcelona es un puerto abierto, es un puerto seguro. La gente quiere tenerlos en sus casas, estamos ayudándoles también a volver a sus países. Eso es quizá la parte menos conocida de esa escena, ese paisaje tan glamuroso que usted nos presentaba y que a priori puede hacer pensar que es que los catalanes solo somos unos egoístas que tenemos todo, tenemos esas cosas tan magníficas, el arte, la cultura, la lengua, la gastronomía, un paisaje como el suyo en Croacia, que es la envidia del mundo y que tenemos que proteger, y que tenemos solo cosas buenas, y que lo que estamos haciendo es un acto de egoísmo, y eso no es así, porque somos precisamente una sociedad abierta y lo estamos demostrando cada día. Iako ste već malo o tome govorili, evo da vas pitam zasebno pitanje, kako vidite zapravo ishod zadnjih ovih parlamentarnih izbora u Španjolskoj? Bueno, fue duro constatar que desde abril hasta noviembre en España, efectivamente, se volvió a ver que no hay una cultura del diálogo político, no existe la cultura del compromiso. Es de los pocos países, creo, de Europa que no han tenido nunca un gobierno de coalición. Eso es una práctica que a lo mejor no estamos acostumbrados, y ahora por fin parece ser que va a ser posible. Pero claro, llevamos, ya pasó con los gobiernos conservadores anteriores, que la democracia española se acostumbre a nuevas dinámicas, a nuevos partidos, a nuevas exigencias de los ciudadanos, y se aleje del bipartidismo tradicional. Bueno, se ha visto que no era fácil. Pero en este escenario, lo que sí que ha quedado muy claro es que la ciudadanía ve como amenaza un auge de la extrema derecha, que tampoco es nuevo o único en España, sino que está pasando en toda Europa, y eso hay que estudiarlo detenidamente y ver por qué pasa y cómo se puede frenar. Y por otro lado, que existen países dentro de España, o todavía dentro del Estado español, que ven las cosas de forma diferente y que por tanto votan de forma diferente y dicen claramente a las urnas qué es lo que quieren. Las fuerzas políticas independentistas ganaron las elecciones en Cataluña, igual que ganaron en el País Vasco,
y la extrema derecha y los partidos de derecha son prácticamente irrelevantes, de los de derecha unionista al menos, española, son prácticamente irrelevantes en Cataluña y en el País Vasco. Ese escenario es el que quieren los electores. Ese escenario es el que los políticos deberían ser capaces de manejar y llegar a un entendimiento. Tengo la esperanza de que en las últimas horas esto vaya cambiando y de que tengamos esa oportunidad. Nosotros siempre estaremos en este lado de la mesa y siempre con la voluntad de dialogar y siempre con la voluntad de solucionarlo por la vía política y pacífica y, como digo, insisto, charlando, como hemos hecho usted y yo. Vaša civilna scena ima velike, snažno iskustvo, bogata iskustva sa migrantima i problemima s kojima se oni suočavaju i s kojima se suočava zajednica koja ih prima. Možete li možda podijeliti ta iskustva ovdje u Hrvatskoj? Sí, bueno, creo que antes he descrito cuál es mi perfil europeo, ¿no? Entonces yo la verdad me siento también en casa aquí. Y creo que tenemos, como ciudadanos europeos que somos, a mí todavía me cuesta mucho ponerme en la fila de ciudadanos europeos o otros pasaportes. Ya sé que tenemos ahora aquí un conflicto con Schengen y las fronteras, pero tenemos una casa común, que es Europa. Y esa Europa tiene que ser, como yo he descrito la sociedad catalana, tiene que ser una Europa acogedora. Hoy he leído que en Bosnia no saben cómo frenar la disminución de la población. Croacia también está perdiendo población porque la gente con talento a lo mejor no tiene la confianza necesaria en su país. Está pasando en muchos países de esta región. Y yo creo que esta casa que es Europa tiene la capacidad suficiente de generar oportunidades para todos. Evidentemente puede haber una movilidad, pero tiene que haber oportunidades para todos y que estas fronteras sean lo más abiertas posible. Yo creo que la integración y la acogida no son las amenazas más graves que en este momento tiene Europa, si es que son amenazas. Y no son una amenaza para Croacia. Tenemos que saber cómo administrar ese capital, que es capital humano muy importante, i konvertirlo en oportunidades i konvertirlo en riqueza. Hvala vam lijepo na vašem vremenu. Hvala, dragi gledatelji, što ste bili sa nama. Hvala što ste bili još jednom 1 na 1 i lijepo vas pozdravljam do sljedeći puta. Do viđenja.